Começamos então? Aham, eu só vou falar umas coisinhas antes, aí já Tá, passo para ti. tá legal. Me apresentando, eu sou Lisiane Storniolo. Essa é uma atividade que a gente está fazendo todas as quintas-feiras, um tema diferente. E eu peço para todos, então, que permaneçam durante a atividade com os microfones fechados. Quando vocês. A convidada vai falar, depois a Richelle vai abrir para as perguntas, enfim, ali no chat podem escrever. Tudo que a gente vai tentar, né, ler tudo que for escrito, assim, mas às vezes a gente não consegue pelo tempo. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha para falar. Para levantar pelo computador, vai em participantes, e aí vai aparecer levantar a mão. E quem tiver no celular, tem 3 pontinhos embaixo do lado direito. Clica ali que vai aparecer também levantar a mão. São esses os recados a princípio agora. Então eu passo para a Richelle. Tá certo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Michele, eu sou psiquiatra da Clínica Horizontes. Hoje, então, a atividade se chama Mulheres e Desejos Hoje, que é parte das discussões da jornada de 2020, cenários femininos e masculinos, que vai ocorrer entre 4 e 5 de setembro, inscrições abertas. Hoje a gente conta, então, com uma convidada para falar sobre esse assunto, que é a psicanalista Maria Alejandra Rey, que é psicanalista da Sociedade Argentina de Psicanálise, representante do Comitê Latino-Americano da IPA, presidente do Comitê Wiki da IPA e enlace de Comitê COVAP, também da IPA, Mulheres e Psicanálise. Sí. Bueno, entonces empezamos ya. Antes que nada, agradecer a todos ustedes de Clínica Horizontes y a Renata Viola Vives en particular por la invitación. Le decía antes de empezar que nos une el trabajo y el afecto compartido durante muchos años en el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, y celebro esta actividad preparatoria. Sé que ustedes han tenido un convidado, a Sergio Leukovich, y van a tener en las jornadas a colegas muy queridas argentinas, con las que hemos trabajado también mucho, Leticia Fiorini y Patricia Alcolombre. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar sobre los deseos, y esta lámina que les comparto de una humorista gráfica argentina llamada Maitena, porque me parece que es un tema serio, pero podemos tratarlo con humor. Son dos mujeres brindando en Año Nuevo, y una le dice a la otra: ay, pero no seas ridícula, algún deseo tenés que tener. Dale, pedí un deseo. Tener, le dice. Salud, dinero, amor. No, tener deseos. Podemos quitar la imagen. Perfecto. Entonces ahora voy a procurar leer y falar despacio, y cualquier cosa que no entiendan me pueden preguntar después. Voy a hacer un punteo por diferentes autores, tratando de encontrar distintos lugares para pensar el deseo hoy. Sobre todo, ¿qué deseamos las mujeres hoy? ¿Y qué nos han permitido desear a lo largo de la historia? ¿Cómo hemos podido expresarlo? Estas son algunas de las preguntas que quiero compartir con ustedes. Lo primero que voy a mencionar es a Julia Kristeva, quien en Londres, el año pasado, en el congreso inaugural de la IPA, acerca de lo femenino, volviera a tomar la pregunta enigmática que Freud le hiciera a Marie Bonaparte y que aún persiste. ¿Qué quiere la mujer? Su pregunta, dice Kristeva, no es sobre el deseo, sino sobre el desear. Y dice que eso es el pilar de la elección de una vida ética. Eso que no se deja atrapar, ¿qué quiere?
apunta a la relación de lo femenino con los ideales de la vida y con la propia vida, que es inseparable de los ideales culturales. A mí me gustaría poder enfatizar esta idea y pensar en los ideales culturales que nos han ido moldeando a lo largo de la historia. Porque toda teoría, en particular si se refiere a la naturaleza humana, está condicionada a la era cultural, a la atmósfera intelectual y a las ideas imperantes en la época en que nace y se desarrolla. Y más allá de pensar acerca del deseo de un modo general, insisto, me gustaría pensar con ustedes en dar un espacio para el lugar de los deseos a las mujeres, ya que el sujeto prototípico de toda una tradición del pensamiento occidental ha sido eminentemente masculino e históricamente se ha considerado a las mujeres como objetos de deseo y no como sujetos deseantes. Por supuesto que las mujeres somos variadas y múltiples y no podemos poner a todas en una misma bolsa, pero creo que hay algunas cosas que podemos ir considerando. Tener deseos o poder enunciar los propios es con lo que me encuentro en mi práctica clínica. Rara vez las mujeres expresan abiertamente sus deseos eróticos. Me encuentro más bien con situaciones en donde lo sexual pasa a un segundo plano complementario de otras situaciones deseantes. Por ejemplo, una carrera, el desarrollo profesional, también el cuidado de los hijos o la posibilidad de viajar, tener tranquilidad económica y autonomía. Y esto lo veo tanto en mujeres jóvenes como en adultas, solteras como casadas o en pareja, en quienes tienen una vida tranquila o en quienes han podido liberarse de años de maltrato. Pacientes a quienes veo de manera presencial o ahora también a distancia, en mi propio país o del extranjero. Ellas buscan reconocer y diferenciar un deseo propio y perseguirlo. Una paciente casada, cerca de los 40 años, con una hija de 5, me consulta por la búsqueda de un posible segundo embarazo. Pero a lo largo del tratamiento va dando cuenta de la extinción en ella de toda traza deseante en la relación con su marido. Me dice, quisiera encontrar aquello que yo tenía al comienzo de la relación. Te juro que me esfuerzo, pero no hay nada. Tampoco es que me guste otro hombre. Lo que más quiero es poder tener tranquilidad y dedicarme a mi carrera. Creo que me casé porque tenía 35 años y era lo que me habían metido en la cabeza. Estudiar, casarse, tener hijos. Ese era el plan para una mujer en esa familia. Y yo no podía pensar en otra cosa. Qué difícil, me dice, es desarmar estas ideas. Estas ideas tan arraigadas en nosotras las podemos rastrear a lo largo de la historia y también de la literatura. Y tomo esto porque Freud solía decir que los poetas y los novelistas son nuestros maestros en el conocimiento del alma y que están muy por encima de los hombres vulgares, porque beben de fuentes que aún no hemos hecho accesibles a la ciencia. Así es que podemos encontrar un ideal de mujer de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, retratado por Virginia Woolf en la figura del ángel de la casa que su mamá representaba. La mujer que se sacrifica todos los días, que nunca tuvo un pensamiento o un deseo propio, sino que prefería solidarizarse siempre con las ideas y los deseos de los demás. Sacar de la cabeza de una mujer los prejuicios de una época fue su mayor fantasma. Pensar sobre el propio cuerpo o sobre las pasiones era algo que como mujer era inapropiado mencionar. Si bien Freud es hijo de esa época, ya sabemos todas las críticas que ha recibido, incluso de sus colegas mujeres, acerca de la renuncia a lo autoerótico y el pasaje a lo vaginal para ser una mujer, ¿no? Pero es cierto que algunos psicoanalistas por la misma época, como Ferenczi, tuvieron la intuición de señalar que las mujeres se equivocan al creer
que el remedio de sus males consistiría en el derecho al voto. Ferenczi dice que no es el derecho a la elección política, sino el relativo a la elección sexual el que deberíamos reivindicar. Esto en el año 1908. Ferenczi cuestiona que solo los hombres tengan derecho a la libido sexual y al orgasmo, y reconoce que la sociedad ha elaborado e impuesto a las mujeres un ideal femenino, que excluye toda posibilidad de expresar y reconocer abiertamente nuestros deseos sexuales, y que no tolera más que la aceptación pasiva. Ese ideal clasifica a los deseos, ni bien se manifiestan en una mujer, dentro de las categorías de lo patológico o del vicio. Y lo más preocupante, señalaba, es que la mujer se somete a los criterios del hombre y va asimilando esas perspectivas, rechazando que pudiéramos tener algún tipo de deseos. Para seguir pensando en el lugar de las mujeres psicoanalistas, les cuento una anécdota. Me encontré en el Museo de Freud en Viena, en un viaje, cuando podíamos hacerlo. Encontré allí un folleto, un brochure de una exposición que se hizo en 2015, se llamaba Así que esto es el sexo fuerte, mujeres en psicoanálisis. Y le habían dedicado un cuarto propio, al modo de Virginia Woolf, a alguna de las pioneras. Marie Bonaparte, Helen Deutsch, Emma Eckstein, Anna Freud, Lou Andrea Salomé y Sabina Spielrein, quienes influenciaron muchísimo el trabajo de Freud y el desarrollo del psicoanálisis en los comienzos, pero sin embargo no tuvieron el reconocimiento que se merecían en su momento y recientemente se las está reivindicando. Decía que el imaginario de la época está enquistado también en nuestras cabezas, y romper con este imaginario y comenzar a derribar los propios prejuicios empezó a ser tarea de algunas mujeres comprometidas. Hoy voy a mencionar mucho a Virginia Woolf. El año pasado presenté un trabajo en Londres y después los compartí también con colegas en Río de Janeiro. Entonces Virginia Woolf anticipaba la importancia de tener 500 libras al año y una habitación propia para poder escribir con libertad. Es cierto que las conquistas, el término conquista, tenemos que repensarlo, porque cada momento histórico va privilegiando sus luchas y, por ejemplo, cada feminismo va teniendo sus diferencias. Podemos ubicar así rápidamente a Simone de Beauvoir en los años 50 y 60, que bregó por la igualdad de derechos de las mujeres, y recordar su famosa frase: no se hace mujer, uno deviene, se hace. No es que exista una esencia femenina, existimos y luego construimos. En ese mismo sentido, Deleuze va a hablar del deseo como producción y no como carencia. Esto lo voy a retomar más adelante. Siguiendo con los feminismos, se opone a Simone de Beauvoir una representante del feminismo de la diferencia francés llamada Luce Irigaray, y ella apunta a una diferencia radical y a una pluralidad. Pero es cierto que se queda más en una apoyatura biológica. Ella dice que la naturaleza es de a dos, hombre y mujer, y esto hoy en día está siendo bastante cuestionado. Pero lo que encontré interesante en Irigaray es que el hombre ve como un peligro la diversidad positiva de la mujer. Al ser diversa, diferente, no una nada o un vacío o una carencia, va a poner en crisis el imaginario falocéntrico. Esta autora habla de otra mujer, la del espéculo la llama, que tiene otros deseos, no solamente la envidia del pene, y no una mujer espejo que le reasegura al hombre su propia imagen invertida. Esto también desde lo literario, decía Woolf, cómo fue que las mujeres sirvieron durante siglos como espejos que reflejaban la figura del hombre al doble de su tamaño natural, y cómo las mujeres están tan presentes en la poesía y sin embargo tan ausentes en la historia. Han pasado muchos años, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero es cierto que tenemos que seguir preguntándonos por el lugar de la mujer.
Y quiero aclarar que al decir mujer, entiendo también a aquellos colectivos minoritarios que no encuentran un lugar de representación y una voz en la sociedad. Tengo otra anécdota para contarles. El año pasado se hizo para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, aquí en un teatro importante, el Teatro Cervantes en Buenos Aires, algo que se llamó Asamblea de las Mujeres. Eran 2 días con diversas charlas y performances y cines y debates. Y este nombre de Asamblea de las Mujeres fue cuestionado por los participantes, porque no solo concurrimos mujeres, sino toda una diversa gama, ¿no? Cis y trans y otros, ¿no? Que participaban allí. Tomando las palabras del filósofo Paul B. Preciado, no se trata solo de mujeres o del feminismo. Él dice que el sujeto del feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto. Un proyecto de despatriarcalización, de descolonización, y para él, ecológico. Dice que no hay que identificar el feminismo con un movimiento y una lucha solamente de mujeres, porque si no se vuelve excluyente. Sí dice que es muy importante dar visibilidad a los colectivos de mujeres que están menos visibilizados y que son objeto de mayores técnicas de opresión. No es que no podamos hablar más de las mujeres. La cuestión, dice Preciado, es cuál es el sujeto mujer que esta lucha está haciendo visible. Si es el sujeto más oprimido o la alianza de los sujetos oprimidos más allá de la identidad, eso es otra cosa. En el mismo sentido, Judith Butler habla también de comunidades de cuidado, de alianzas solidarias, y que han aparecido sobre todo en este tiempo de pandemia. Un tiempo donde nos cuidamos unos a los otros y donde vamos reconociendo nuestra interdependencia y donde busquemos formas comunes de vida que nos aseguren educación, salud y refugio para todos. Otro tema que voy a tocar muy por encima, porque al estar Sergio Leukovich hablando de masculinidades, solo voy a hacer una referencia mencionando a Rita Segato. Hoy la tenemos viviendo en Argentina, esta investigadora. Ella dice que los hombres sufren su masculinidad y que somos las mujeres quienes estamos ayudando a los hombres a repensarla. Porque el movimiento de mujeres tiene muchísimos años de experiencia acumulada en toda una producción de pensamiento teórico. Y dice que esto nosotros lo podemos ver en las niñas. Está pasando algo novedoso que no vimos antes. Las nenas, las niñas, les enseñan a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas. Hay un gran movimiento de adolescentes. Aquí en Argentina tenemos el Ni Una Menos, o la marcha de los pañuelos verdes, la lucha por el aborto legal. Todo ese movimiento, dice Segato, no necesita ayuda de los hombres. Lo que necesita es que los hombres se dejen ayudar y que vayan comprendiendo que ese mandato de masculinidad les hace mal, los daña física y psíquicamente. Porque el hombre que no puede demostrar su virilidad no es persona. No se ve pudiendo ser persona digna de respeto si no tiene el atributo de algún tipo de potencia. No solamente la sexual, que sería la menos importante, sino también la potencia bélica, de fuerza física, económica, intelectual, moral y política. Lo que Segato llama mandato de masculinidad es el mandato de tener que demostrarse hombre y no poder hacerlo por no tener los medios. Ese paquete de potencias que le permite mostrarse viriles ante la sociedad, los lleva a los hombres a una desesperación, porque también se convierten en víctimas, porque no tienen poder y hay una autoridad que los somete, y que es la situación crítica económica que están sufriendo. Un golpe de no poder ser por no poder tener. Y esto lo podemos ver también más aumentado en estas épocas de pandemia. Esta precariedad de la existencia empuja más a la violencia, porque los hombres intentan restaurar esa potencia a través de la violencia contra las mujeres. No conozco los datos de Brasil, pero aquí en Argentina, a partir del confinamiento,
ha habido más casos de violencia de género y contra los niños, pero menor cantidad de denuncias efectuadas por la imposibilidad de salir y de poder recurrir a la policía o a los ministerios o a los lugares que se ocupan de estos temas. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Creo que hay que ayudar a pensar otras formas de vivir y de ejercer las masculinidades que no estén ligadas a la violencia, a la exclusión y la humillación que implica esa masculinidad hegemónica. Estos varones y género ejecutan los mandatos de masculinidad, que son, como dije, los relacionados con la potencia, la fortaleza, el uso de los cuerpos de otras personas a las que consideran inferiores, por ejemplo las mujeres, y otras identidades vinculadas a la diversidad sexual. Hay un ejemplo en un libro que me resultó interesante, no tanto literariamente, pero sí la historia, se llama Un hombre de verdad, lo escribió Thomas Page McGee, quien fue el primer boxeador transexual que combatió en el Madison Square Garden en Nueva York. Él nació con cuerpo de mujer, pero siempre se supo hombre, se operó a los 30 años y se sometió a un tratamiento con testosterona. Y entendió que a partir de ahí el mundo no volvería a ser igual. Lo interesante es que una vez que él logra ese cuerpo masculino, tiene también que empezar a construir su identidad masculina, ¿no? Buscando con qué modelos identificarse. Y por cierto que no tenía los mejores, un padrastro abusador, alcohólico y violento. Entonces, este libro cuenta toda la historia de cómo él fue tratando de armar su identidad, su masculinidad. En Argentina algunos progresos hemos tenido, existen ministerios de las mujeres, de políticas de género y de diversidad sexual en la provincia de Buenos Aires, y hay un área de promoción de masculinidades para la igualdad. Entonces desde allí se están ayudando a pensar el nuevo lugar del hombre que antes no se cuestionaba, pero que hoy se está poniendo en jaque desde los feminismos, como ya mencioné, desde esta situación del virus. Se potencian nuevas violencias a partir de la crisis y el hombre no tiene demasiadas herramientas con que responder a eso normativo. No se le pide que sea proveedor, cuidador, que tenga potencia, que no muestre los sentimientos. Los hombres no lloran, ¿no? Que sea siempre sexualmente activo, que no se deje cuidar. Entonces hay que pensar qué herramientas se van dando los hombres para transformarse y sobre todo a partir de los cambios que nosotras las mujeres vamos planteando. Volviendo a las mujeres. A lo largo de los siglos, nosotras hemos tenido que justificar la dependencia, el amor, la maternidad, los deseos, todos ellos inmersos en fuentes de poder. Y solo para mostrarles uno de los modelos de época y las opiniones de los hombres sobre las mujeres, les voy a citar a Schopenhauer, 1819. Él decía que solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales, y que paga su deuda a la vida no con la acción, sino con el sufrimiento, con los dolores del parto, que tiene que obedecer al hombre, que ser una compañera con paciencia que lo calme, que no está hecha para los grandes esfuerzos ni para las penas o los placeres excesivos, que continuamos siendo pueriles y limitadas de inteligencia. O por ejemplo, cuando Virginia Woolf va a la Biblioteca Británica a buscar material para escribir sobre una conferencia sobre mujeres y literatura, va a la W de Women, ¿y con qué se encuentra? Con que todas las obras sobre mujeres fueron escritas por hombres. En cambio, en la M de Men no encontró lo mismo. Las mujeres no escribían sobre los hombres. Estos prejuicios e imperativos de época también acompañaron las ideas que desde el psicoanálisis han impregnado la visión sobre las mujeres. Esta noción de deseo se ha basado principalmente en la noción de carencia o de falta
pensada en el marco de una lógica fálica. Esto lo va a profundizar seguramente Leticia Fiorini, quien tiene varios libros y escritos sobre el tema. Pero existen otros autores que postulan una concepción diferente del deseo, que va más allá de esta lógica. Siempre, en general, se ha ligado el deseo de hijo, ¿no?, como el destino femenino por excelencia. De esto también seguramente Patricia Alcolombre les hablará en las jornadas. Ella es una experta en el tema y también tiene publicaciones. Dentro de esta lógica fálica, el hijo ha sido un sustituto simbólico a partir de una carencia fundamental. Y la subjetivación femenina se habría pensado a través de la maternidad. Tengo una paciente de 35 años que está en pareja hace varios años con un hombre más grande y comienza a pensar en la posibilidad de un embarazo. Pero esto le trae bastantes conflictos, porque ella es una militante feminista muy comprometida y la maternidad no representa su ideal de mujer libre. Pero en este momento ella quiere tener un hijo y eso entra en contradicción con sus ideales. Y se pregunta si se puede ser una madre diferente al modelo tradicional. Bueno, en esto está, ¿no?, pensando esta posibilidad. Les había mencionado a Deleuze. Él postula una alternativa a esta concepción sustitutiva freudiana ese pene niño. Y él habla de una noción productiva del deseo como una posibilidad de apertura. Para él, el deseo no se define por ninguna carencia o falta esencial. Él dice que nosotros vamos armando, construyendo nuestro deseo con fragmentos de diversos estímulos que vamos orientando hacia lo que creemos que es el objeto de nuestro deseo. Él dice que es producción, ¿no? Y él afirma que lo difícil no es conseguir lo que se desea, sino que lo difícil es desear. Un poco volviendo a la idea que traía Kristeva o el humor gráfico de Maitena. Volviendo a la pregunta de esta mesa sobre cuál es el lugar del deseo hoy, no puedo dejar de mencionar a pensadores actuales como Judith Butler. Ella dice que ser de cierto género no implica que se desee de una cierta manera, pero señala que existe un deseo que es constitutivo para todos y que es el deseo de reconocimiento, y que cualquiera de nosotros nos constituimos como seres sociales viables solamente a través de la experiencia del reconocimiento. Pero también advierte que los términos que nos permiten ser reconocidos como humanos son articulados socialmente y que son variables. Esto quiere decir que en la medida en que el deseo está implicado en las normas sociales, va a estar ligado siempre a la cuestión del poder y con el problema de quién reúne los requisitos de lo que se reconoce como humano y quién no. Tengo tiempo, ¿verdad? Así voy seleccionando. Voy a introducir brevemente una idea que a mí me interesa, porque también he estado trabajando todo el tema del análisis a distancia, todo el tema de la cibercultura. Entonces, a través de Alessandra Lema, tiene un libro que se llama La era digital en el diván, ella se pregunta qué lugar existe para el deseo en la cibercultura. Y ella estudia el impacto de la mediación a través de la tecnología y las consecuencias de lo que ella llama desintermediación del cuerpo. Ella se dedica a observar los cambios que ocurren en la experiencia de subjetivación en el trabajo del deseo y en la práctica clínica. Y dice que aún no sabemos qué consecuencias a largo plazo puede tener en el desarrollo psíquico la exposición sostenida que tenemos a la inmediatez virtual. Porque ella dice que en el ciberespacio podemos hacer que las cosas sucedan ahora, ya mismo, lo que de otro modo hubiera llevado muchísimo más tiempo o no hubiera podido realizarse. A eso ella llama desintermediación del deseo. Según su desarrollo, este trabajo del deseo está siendo modelado por las nuevas tecnologías.
Lo que queremos hoy se nos entrega sin necesidad de esperar. Hay una inmediatez de la vida online que puede ayudar a crear una experiencia de plenitud o de un estado primordial de unidad o una ausencia, creer que nada nos falte. También sostiene que cada generación crece en un clima específico de expectativa erótica e imaginación moldeada por la cultura, y que Internet transformó ese clima de una manera global, pasando de un clima en que la imaginación sexual de los jóvenes era en gran parte privada y secreta, a otro clima en el que todos disponemos públicamente de imágenes sexuales para satisfacer todas las fantasías. De hecho, durante esta pandemia, una de las recomendaciones que daban desde el Ministerio de Salud era que los jóvenes tuvieran acercamientos a través del sexting, ¿no? Sexo virtual. Como cualquier otro aspecto del mundo digital, este nuevo clima sexual trae beneficios y pérdidas. Hoy en día, sostiene Alessandra Lema, cualquier variedad de deseo que alguna vez hubiera estado aislado ya no es necesariamente fuente de vergüenza. Y dice que para la generación actual, tanto online como fuera de línea, hay una comunidad más tolerante y comprensiva para cada variedad de amor y deseo. Bueno, esto es polémico y tendremos que preguntarnos si esto es así. Y por último, voy a dedicarle un lugar a lo autoerótico, tomando otra autora, una escritora contemporánea, francesa, se llama Virginie Despentes, creo que se pronuncia, Despentes se escribe. Es la autora de un libro, La teoría King Kong, que también se representó aquí en Buenos Aires en marzo. Ella lo llama ensayo autobiográfico. Y ahí va reflexionando sobre la condición femenina y masculina en los países occidentales, a partir de su experiencia. Ella sufrió una violación a los 17 años, después tuvo un paso por la prostitución, hasta que finalmente descubre su homosexualidad. Ella sostiene ahí en ese libro, Teoría King Kong, la cito: a menudo las cosas son exactamente lo contrario de lo que nos dicen que son. Por eso nos lo repiten con tanta insistencia y brutalidad. Lo que la figura de la puta es un buen ejemplo. Cuando afirmamos que la prostitución es una violencia contra las mujeres, es para que olvidemos que es el matrimonio, dice ella, lo que constituye una violencia contra las mujeres, y de modo general, todo lo que aguantamos. Continúa diciendo que la sexualidad masculina en sí misma no constituye una violencia contra las mujeres. Lo que resulta violento es el control que se ejerce sobre cada una y cada uno de nosotros, la facultad de decidir por nosotros lo que es digno y lo que no lo es. En otro párrafo, hasta hace poco, tabú e impensable, el orgasmo femenino aparece en el lenguaje cotidiano a partir de los años 70. La masturbación femenina continúa siendo objeto de desprecio como si fuera algo anexo. ¿Cuándo se conectan las mujeres con sus propias fantasías si no se tocan cuando están solas?, dice. ¿Cuál es el contacto que una establece consigo misma cuando su sexo está sistemáticamente bajo el poder del otro? ¿Qué pasa con lo autoerótico? Se pregunta también la psicoanalista Galit Atlas en un libro llamado El enigma del deseo. Esta autora sostiene que la experiencia de las mujeres acerca de nuestro propio cuerpo contiene mucha vergüenza y que, contrariamente a los hombres en la cultura occidental, las mujeres no tienen orgullo genital. Celebrar el deseo y la excitación sexual generalmente implica mucha vergüenza. Y dice que nosotras tratamos de repararnos a nosotros mismos para volvernos un objeto deseable perfecto, buscando aprobación externa. También agrega que habría que diferenciar dos elementos. Uno, la experiencia que tenemos las mujeres de nuestro deseo, y el segundo, el permiso que tenemos para expresarlo, porque en general se cree que una mujer no debe expresar su deseo. Tengo otra anécdota también
En su momento estaba cursando en la facultad una materia, éramos la mayoría mujeres, y el docente, varón, dijo que las mujeres no hablábamos de nuestras conquistas amorosas y de nuestros deseos. Y lo que fue esa aula fue que explotó en una carcajada generalizada para vergüenza de este maestro, ¿no? Bueno, y para terminar, les quiero leer un cuento muy breve de una autora brasilera, Clarice Lispector, que se llama Ruido de Pasos, para que podamos seguir pensando si existe acaso alguna edad para desear. El cuento dice así: tenía 81 años, se llamaba doña Cándida Raposa. Esa señora tenía el deseo irreprimible de vivir. El deseo se sustentaba cuando iba a pasar los días a una hacienda. La altitud, lo verde de los árboles, la lluvia, todo eso la acicateaba. Cuando escuchaba a Liz se estremecía toda. Había sido bella en su juventud y le llegaba el deseo cuando olía profundamente una rosa. Pues ocurrió con doña Cándida Raposa que el deseo de placer no había pasado y tuvo en fin el gran valor de ir al ginecólogo. Y le preguntó, muy avergonzada, con la cabeza baja: ¿cuándo se pasa esto? ¿Pasa qué, señora? Esta cosa. ¿Qué cosa? La cosa, repitió, el deseo de placer. Señora, lamento decirle que no pasa nunca. Y lo miró sorprendida. Pero tengo 81 años. No importa, señora, eso es hasta morir. Pero esto es un infierno. Es la vida, señora Raposo. Entonces la vida era eso, esa falta de vergüenza. ¿Y qué hago ahora? Ya nadie me quiere. El médico la miró con piedad. No hay remedio, señora. ¿Y si yo pagara? No serviría de nada. Usted tiene que acordarse que tiene 81 años. Pero ¿y si yo me las arreglo solita? ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, dijo el médico, puede ser el remedio. Esa misma noche se dio una ayuda y solitaria se satisfizo. Mudos fuegos de artificio. Después lloró. Tenía vergüenza. De ahí en adelante utilizaría el mismo proceso. Siempre triste. Así es la vida, señora Raposo. Así es la vida hasta la bendición de la muerte. Le pareció oír ruido de pasos, los pasos de su marido, Antenor Raposo. Bueno, aquí termino con la exposición y doy paso a las preguntas de ustedes. Si me pueden hablar despacio, así las entiendo mejor. Pessoal, então quem quiser, levanta a mão, né? Também pode colocar no chat ali as perguntas ou assim o pedido para falar, tá? Enquanto tem alguém que quer já começar, senão eu posso já dando o start assim com alguma coisa e outra que eu pensei. Alguém quer começar? Pode falar, Michelle, depois eu quero falar, mas pode falar. Tá certo. Eu achei, tem várias coisas que eu pensei enquanto da tua fala, mas uma expressão aqui no Brasil que se usa muito é a rainha do lar. Se usava muito no passado, em que a mulher era, então, a rainha da sua casa, como se houvesse uma pré-concepção de qual seria esse desejo dela, que o desejo dela seria se tornar a rainha do lar, dona de casa. Só que era uma rainha que serve a um rei, e esse rei é o marido, então ela não teria possibilidade de desejar outra coisa que não ser a dona do lar, né? Isso era uma expressão bem comum no passado, assim. E uma outra coisa também que me ocorreu, quais são os modelos que nós temos hoje em dia para as meninas de hoje,
de modelos de identificação como mulheres desejantes, né? Hoje eu tenho visto pela internet muitas mulheres que vendem cursos para mulheres sobre conquista, sobre relacionamento, sobre sedução, como usar, como, né, satisfazer o homem, né? Como se tornar desejável. E eu fico preocupada até que ponto não criaria também dentro da insegurança da própria mulher um ideal de como ela deve ser e de como ela deve desejar e de como que ela tem que se comportar como um ser desejante. Ainda, de novo, né, a autonomia da mulher, de alguma forma, também sendo cerceada por meio de uma necessidade mercadológica. Entende? Então foram coisas que me ocorreram assim. Agora acho que tem a Renata, né, que tá inscrita também. Não, eu queria dar assim, os parabéns, agradecer a Maria Alejandra. Achei fantástica a fala. Terminar com a Clarice Lispector abrir uma série de possibilidades para a gente pensar, onde a idade não é a idade cronológica, né? A idade do desejo, né? Esse que só nos abandona na morte mesmo, né? Mas que nós precisamos nos apropriar dele, né? Eu acho que é isso que a Maria Alejandra traz, assim, nós, enquanto mulheres, precisamos nos apropriar desses desejos e não daquilo que nos foi colocado em algum momento na cultura, né? De, como a Richelle dizia, talvez ser a rainha do lar, ou, enfim, servir aos homens. Como ser sedutora e poderosa. Sedutora, poderosa. Mas eu fiquei, assim, as tuas primeiras palavras me chamaram muito atenção, assim, né? Retomando, então, o que era uma mulher, né? E que essa apropriação do desejo é o pilar para uma vida ética, né? Achei isso muito importante, assim, para a gente pensar essa vida ética. Outra questão que eu fiquei pensando, que tu tocaste também, é as mulheres analistas, né? Hoje nós somos maioria na IPA, né? Não só na IPA, eu acho que nas faculdades de psicologia a maioria são mulheres, não sei em psiquiatria, mas assim, na psicanálise eu imagino, né, até onde eu sei que a maioria são mulheres. E como é que essa questão das mulheres influencia a psicanálise, né? Eu acho que é algo para a gente pensar. Como é que a questão do gênero vai... Porque a psicanálise começou com um homem, com Freud, observando as mulheres, mas, claro, observando aquele momento social, cultural, né? E hoje, como é que nós escrevemos, vamos dizer assim, e fazemos a psicanálise, já que hoje ela é a maior parte feita por mulheres, né? Então, algumas coisas aí para a gente conversar um pouco também. Não sei, deu para entender? Sí, sí, comprendí. Es cierto que existen estos modelos, me gusta esa expresión, ¿no? La reina dolar. La idea es poder empezar a mover esas construcciones tan arraigadas, y no solo dentro de los hombres, como decía, también dentro de la cabeza de las mujeres, ¿no? Las cosas que se nos han impuesto. Voy a ser reiterativa con Virginia Woolf porque la he estudiado bastante en profundidad. Ella provenía de una familia adinerada, ¿no? Y tenía una biblioteca en su casa y un padre que le permitía leer, pero ella no tuvo educación formal. Los que se educaban eran los varones de la casa y todas contribuían a lo que se llamaba el Fondo para la Educación de Arthur, ¿no? Era la plata destinada a los varones. Y ellas quedaban para cuestiones menores, que en este caso era la literatura.
Y de hecho ella, que tenía un problema, hoy se podría hablar de cierta bipolaridad, le fue prohibido, ¿no?, por los médicos tener hijos, si bien ella manifestó en algún momento que quería. Eh, Vos hablabas hoy de ciertos modelos femeninos identificatorios, y es cierto, ¿no?, que hay riesgos a veces de una hipersexualización, porque los modelos del mercado a veces son muy fuertes. Pero me parece que también hay toda una corriente, ¿no?, de jóvenes y de mujeres muy comprometidas que empiezan a tener más claro, ¿no? No solo mostrarse como ese ideal sexualizado, porque acá se me aparece Judith Butler. Nosotros, todos los modelos que reproducimos son performáticos, ¿no? Y bueno, ¿por qué una mujer tiene que ser de una determinada manera y no de otra? Esto nos viene a través de generaciones. ¿Por qué la mujer no puede o no podía trabajar? Estoy viendo una serie por Netflix que se llama Las chicas del cable. Eran las empleadas de la Telefónica Española en los años 20, ¿no? Cuando las primeras feministas, las sufragistas, empiezan a luchar por sus derechos. No podían disponer del dinero, dependían del padre o del marido, necesitaban permiso para viajar, para sacar dinero. Si los querían denunciar por violencia de género, iban ellas presas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un delicado equilibrio entre poder permitirnos expresar lo que queremos, ¿no? Hay un consenso de la sociedad que nos apoya en este momento. Hay cosas que son impensadas, desde las publicidades, por ejemplo, también, ¿no? Pensar en publicidades de hace 20 años atrás o más. No sé en Brasil, pero acá en Argentina se publicitaba una bebida alcohólica, creo que era un boxeador famoso, Carlos Monzón, y decía, bájame la caña, ¿no? Como golpéame. Ese tipo de publicidades hoy son impensadas. Eh, y con respecto a lo que decías vos, Renata, de las mujeres en la IPA, las mujeres psicólogas, me acordé, un psicoanalista peruano, Moisés Lemlich, presentó un trabajo en el último congreso de FEPAL, donde había hecho un relevamiento de cuántas mujeres, y realmente somos mayoría, en los institutos, presidentas de sociedades, en la sociedad latinoamericana, y bueno, y en la IPA, ¿no? La primera mujer presidenta, Virginia Ungar, en este momento, después de más de 100 años. Eh, o sea que creo que hay un cambio cultural importante. De todos modos, la pregunta que se hacía Moisés Lemlich es, ¿por qué se da este cambio? Él tenía una hipótesis que decía que tal vez ya la profesión psicoanalítica no sea tan reconocida o tan, ¿no?, retribuida económicamente. Entonces, bueno, nos deja en este lugar. Y además, por eso decía que el término conquista hay que repensarlo, porque tenemos muchas cosas nuevas que hacer, pero todavía seguimos sosteniendo viejos mandatos, ¿no? La distribución de las tareas en la casa, con respecto al tema actual de la pandemia, que estuve invitada también por gente de Chile a hablar de la pandemia y el género, o el relevamiento que se hace en Naciones Unidas es que las mujeres van al frente a atender los enfermos. El personal sanitario es mayoritariamente mujer, pero además también se siguen ocupando del cuidado de los chicos, ¿no?, de trabajar las tareas escolares. Bueno, y el hombre queda un poco apartado de eso también, ¿no? Entonces, bueno, son luchas que llevan tiempo, que creo que hay que seguir sosteniendo, ¿verdad? Bueno, ahí veo que hay gente anotada. Temos uma inscrita, Renata Gonzalez, que Sí, gostaria de falar. Oi, boa noite. Primeiro, muito obrigada, Maria. Uma fala que acrescenta a todos nós, assim,
fiquei pensando em várias partes da tua fala, mas eu lembrei de um trecho que tem no livro Lua Vermelha, da Miranda Gray, que ela fala... Renata, só fala Oi. devagar e mais alto um pouquinho para ela poder entender, tá? Tá bem. Obrigada. Eu lembrei de livro? um trecho do livro Lua Vermelha, da Miranda Gray, que ela Aham. fala sobre a lenda arturiana, de um cavaleiro negro que fala para ele desvendar um enigma, né? Eu não lembro por que bem isso acontece, mas ele então deixa esse enigma na mão do Arthur, o rei Arthur. E o enigma é o que a mulher mais quer, qual é o desejo da mulher. E aí ele, enfim, vai em busca disso, e uma mulher com um arquétipo assim de senhora, de bruxa, né, que tem uma relação com a mulher sábia, que acaba respondendo essa questão, né? E aí, ao fim, ele responde que a mulher quer ser do jeito que é, né? A mulher quer ter soberania. E aí isso me remete muito a todos esses processos sociais, né? E que tipo de referências, né? Trazendo de novo o que a Richelle falou, quais são as referências de mulheres que nós temos hoje, né? Porque na religião, na maior religião, quase que 50%, eu acredito, do Brasil são católicos, é um Deus, homem, né? E ainda mais que é representado branco, de olhos claros. E antigamente nós tínhamos as representações de deusas, deusas da fertilidade, mulheres que dão a vida, e isso é poderoso, né? E hoje a gente tem uma imagem ligada à mulher pecaminosa, que é a Eva, ou uma mulher virgem, mas mãe, né? Então, o quanto isso é cruel para a nossa construção de subjetividade, né? E acho que era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Bueno, es cierto que las religiones también han contribuido a generar un imaginario, ¿no? Del ideal de mujer o de pureza, ¿no? No entendí bien la historia, pero creo que también en la época medieval era el caballero el que salía a la conquista y la mujer quedaba con el cinturón de castidad, ¿no? En la espera de este hombre. Y tomando un poco lo que decía esta escritora francesa, no es, digamos, la sexualidad masculina la violenta, sino que el hombre decida por nosotros, ¿no? Lo que queremos o lo que no queremos. Pero es cierto que desde la cultura se van dando, ¿no? Estos modelos patriarcales, insisto, sostenidos por hombres y sostenidos por mujeres, ¿no? Muchas veces las mismas mujeres son las que sostienen, no, los hombres no hacen esto, ¿no? Tenés que obedecer. Hoy ya no tanto, pero se sigue escuchando eso, ¿no? Y supongo que también en lugares más alejados de las grandes capitales, a las zonas rurales, la dependencia económica, ¿no? Eso también es como un peso muy importante. Por eso yo creo que, ¿qué modelos? Bueno, me parece que todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Como psicoanalistas, como modelos de mujeres que podemos pensar, que podemos cuestionar, que podemos abrir un camino diferente, ¿no? La justicia también sostiene un modelo machista muy difícil, ¿no? de modificar. Yo vengo acompañando a una mujer víctima de violencia de género hace más de 5 años y todo lo que ella ha pasado, además del sufrimiento personal, de la violencia física, toda una violencia institucional, porque a pesar de que existe una ley que protege a las mujeres y que en los papeles, ¿no? debería todo el sistema judicial tener perspectiva de género, en la práctica eso no ocurre. Entonces, ha pasado por situaciones donde ha tenido que volver a justificar, ella que fue la golpeada y la que le sacaron los hijos menores de edad, ¿no? A la que le piden informes psicológicos, psiquiátricos, evaluaciones de todo tipo, mientras que al ex marido, ¿no? Bueno, como si nada. Y entonces vuelve a pasar por situaciones de retraumatización importante. Entonces creo que también
digamos, uno tiene que ir repensando a la medida de lo posible, bueno, cuáles son los modelos actuales, cuál es el mundo, ¿no?, en el que estamos viviendo. Que por supuesto no es parejo para todos, ¿no? Decía al principio, no todas somos iguales, no todas compartimos los mismos ideales, no estamos en la misma bolsa, ¿no? Y bueno, incluso el tema del aborto también es muy delicado y muy polémico entre los grupos católicos, como vos decías, y otros grupos más progresistas. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Tem mais uma inscrita, a Nádia Franco. Ah, Nadia. Olá, Alejandra. Como Hola, está? Tudo hola, bem? qué gusto verte. Muitas graças. Eu pensei em perguntar-te como é importante que os grupos minoritários mais desvalorizados sejam vistos, né? Não só as mulheres, como dizias, né? Os negros, né? Os LGBTs. Sí. E é uma questão de justiça, né? De direitos humanos que enfrentamos agora, eu creio. Sí, bueno, y por lo que yo escucho en Brasil es muy importante, ¿no? Esa lucha y esa revalorización de las minorías, o mayorías, ¿no? El, el orgullo, ¿no? Ustedes tienen un día del orgullo de la negritud, ¿no? Y de poder visibilizar las necesidades de las minorías. Minorías, bueno, y la población LTGB y tantos grupos que, bueno, ¿no?, cada vez son mayores. Como dice Judith Butler, ¿no? Poder reconocer que todas las vidas valen y todas las vidas importan. Y que hay un sufrimiento muy grande, y sobre todo por prejuicio, ¿no? Por no poder tener una cabeza más abierta, pensar las diferencias, a que existe algo distinto. Yo creo que vamos lento. Siempre me acuerdo de una jueza que vino una vez a mi institución a hablar. Ella dice que el derecho siempre llega tarde a los cambios, ¿no?, culturales, pero se va legislando en cuestiones, por ejemplo, de matrimonio igualitario, en paternidades, ¿no?, cuando hay 2 mamás o 2 papás, o incluso hasta 3 personas que crían a un mismo niño. Entonces, yo creo que hay cierta apertura, hay mucha resistencia también, ¿no? Pero me parece que, por eso digo, siguiendo a Judith Butler, tratar de revalorizar estas minorías y apoyarlos a la medida de lo posible, y valorar la vida, ¿no? Valorar la vida humana por sobre todo. Bueno, en Estados Unidos también hay todo un rebrote racista, homófobo, contra los inmigrantes. Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y eso también es lo difícil de comprender, que digamos, no, la maldad o el odio no está solamente en los otros, sino que eso es parte constitutiva nuestra, y bueno, y tenemos que trabajarlo, ¿no? O pessoal pode continuar se inscrevendo pelo chat, tá? Para poder também fazer a sua manifestação. Eu, particularmente, queria mostrar um livro que, para mim, foi muito importante, tá? Eu vou mostrar ele aqui no vídeo para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. No. Da Clara Coria, O Sexo Oculto do Dinheiro. Ah, Esse livro, para mim, bom, eu tenho que reler faz alguns anos, mas foi, para mim, bastante importante. Uma das passagens que eu me lembrei agora, porque esse assunto é muito amplo, a gente está pegando vários aspectos, né? Foi a questão das dificuldades das mulheres com o dinheiro e com o crescimento econômico, né? A capacidade de investir, por exemplo, né? Que ela vê, a Clara, como ter dinheiro como a posse do desejo.
como ela ter a possibilidade de exercer o seu desejo de uma forma livre, e isso, de alguma forma, remeter a uma fantasia de prostituição. Portanto, o dinheiro, ter dinheiro como e ter desejo, poder exercer esse desejo por meio do dinheiro como uma coisa pecaminosa. Então, isso poderia se explicar também nas dificuldades das mulheres em terem crescimento econômico e terem, né, mais posses, né? Para você ver como essa questão do desejo, não necessariamente sexual só, mas vai também para coisas de ordem prática, né? A quantidade de mulheres endividadas que não, até para poder também manter um estereótipo de desejante, né? Desejável também, né? Só isso que eu queria colocar. E ver se tem mais alguém aqui que quer se inscrever para poder fazer o comentário também. Me hiciste pensar en un tema que también se ha trabajado dentro de COWAPI, que es el famoso techo de cristal, ¿no? Las mujeres que ascienden, pero que en determinado momento pareciera que no hay puestos ejecutivos, o si los hay, también implica mucha culpa, ¿no? De mujeres que quieren tener también su familia y un desarrollo económico. Entonces, eso genera también inconvenientes, porque muchas veces los hombres no acompañan, o, bueno, por esto mismo, ¿no? Empieza a haber desestabilizaciones de esos mandatos o de esos estereotipos masculinos que entran en crisis. Si el hombre no es el proveedor y es la mujer la que también puede hacer un aporte importante, bueno, ¿cuál es el lugar para este hombre, no? Y esto es lo que se empieza a hablar en los grupos de hombres. Los hombres no hablaban de estos temas, no hablaban de sus miedos, no hablaban de su necesidad de ser cuidados. Si el hombre muestra los sentimientos, es una persona, un mariquita, le decimos, ¿no? Es débil. Entre hombres, ¿de qué se habla? Bueno, de la fuerza, ¿no? De las patotas. Y yo creo, hay muchos hombres jóvenes en este momento que están como desorientados, porque por un lado también quieren comprender y quieren ayudar, y están con cierto temor, incluso hasta en los códigos, ¿no? de atracción sexual, de cómo se hace lo que llamábamos el cortejo, cómo se acercan, qué es lo que una mujer permite o no permite. Ha habido extremos también, ¿no? Ha habido extremos, ha habido denuncias de las chicas por supuestos acosos que no han sido. Eso pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires. Pero bueno, creo que también, como decía, las mujeres vamos ayudando, ¿no? Ayudando a los hombres a hacerles entender lo que vamos queriendo. Me acordé de otra anécdota, es la hija de 17 años de una colega que fue al médico porque creo que le tenían que operar de la vista, y el médico, tratando de ser simpático, le dice, bueno, ahora vas a quedar muy linda y vas a conseguir novio. Entonces esta chica le dice, doctor, usted es un desubicado, ¿no? Digo, los valores que este médico tenía no son los mismos que para esta chica, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta. Sérgio Bica, então, gostaria de falar. Não, a Valesca está inscrita antes. A Valesca Pedruzzi. Valesca. Sim, boa noite. Fiquei pensando num seriado que é produção brasileira, que o nome é intitulado Homens, com o comediante Fábio Porchat. E começa, então, relatando justamente o papel dele, ele faz o Alexandre, e que ele está passando por uma impotência sexual. E aí, o quanto ele vai se havendo com aquilo. Até o momento que ele resolve buscar análise, enfim, e descobrir, né, o que está acontecendo. E é muito legal que ele vai daí tecendo essas percepções, assim, que ele não quer transar com uma mulher pelo ato sexual. Ele quer conhecer a mulher, ele quer saber o dia da mulher. Então, ele começa a ver essa conflitiva, e ele traz isso, assim, que às vezes realmente fica posto no homem esse papel de potência, e que eles são cobrados por isso,
e que quando eles querem algo que difere a isso, eles são mal vistos pelos amigos, viram chacota. E aí é muito interessante, assim, são 2 temporadas e eu acho que quem não viu vale a pena dar uma conferida. É bem legal. Gracias, gracias por el aporte. Sí, es cierto. Si no responden a ese ideal, ¿no? De potencia, de fuerza, son descalificados por sus pares. O Sérgio Bica comentou, então, trabalhei muitos anos em tribunal de justiça, onde vi muitas mulheres bem empoderadas exercendo a advocacia, chefias de cartório e juízas. Aliás, a presença feminina é muito grande nesse meio. E a Keila parabenizando pela escolha do tema, um encontro muito rico, realmente. A gente com infindáveis temas a ser discutidos. ¿Alguien más gostaria de falar? Quería hacer un comentario respecto del Tribunal de Justicia. Es cierto que hay muchas mujeres ejerciendo, y como les decía, hay muchas mujeres ahora, muchas abogadas y muchas juezas con perspectiva de género, pero en muchos lugares no. Este caso que yo les comentaba, mi paciente tuvo muchísimas dificultades con una jueza de familia, con una mentalidad muy machista y muy retrógrada, que no la apoyó para nada, ¿no? En ese sentido. Y me hace asociar también, hablando de libros, hay este libro de Mary Bird, sale al revés, Mujeres y Poder. Ella trae ejemplos de que si bien hay mujeres en la política, y menciona a Hillary Clinton y a Angela Merkel, cuando se las ve en funciones, están vestidas con traje, ¿no? Al modo masculino. También es para pensar esto. Y en ese libro trae una anécdota, parte de un mito, acerca del silenciamiento de las voces de las mujeres a lo largo de la historia, y rastrea se me fue el nombre, en la Odisea, cuando Penélope espera a Ulises, más de 20 años, también Penélope es vista como el ejemplo de la mujer fiel, que espera a su marido durante muchos años. Entonces ella queda en su palacio y hay un montón de pretendientes. Y en un momento ella baja para hablar y el hijo, Telémaco, le dice: madre, vuelve al telar y a tus labores, la voz es solo para los hombres. ¿No? Esta es una versión, después encontré otra versión en un programa de la BBC, donde hacen especies de stand-ups con los mitos clásicos, y ahí rescata que si bien está esta escena del silencio, Homero le da a Penélope una voz, y cuando Ulises se quiere casar con ella, le pregunta si se quiere casar con él, no la obliga, digamos, ¿no? Habría como pequeñas diferencias, distintos enfoques de ver este mito para pensar el lugar de la mujer a lo largo de la historia. Mais alguém? Então, enquanto o pessoal está pensando, eu vou colocar mais um livro que para mim também foi muito importante na minha vida, que é esse da Clarice Lispector. É Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, né? E acho que eu estava procurando pelo livro e ouvindo Ulisses, mas acho que não era sobre isso que a senhora estava comentando antes, né? Eu estava aqui controlando duas coisas ao mesmo tempo. Esse livro eu acho espetacular para o nosso tema, porque o Ulisses, ele quer que a Lori tenha desejo. Ele quer que ela deseje estar com ele, que ela manifeste isso de uma forma livre. E que ela saia do estereótipo da mulher sedutora, mas que apareça algo genuíno dela.
Isso, eu acho que é um livro assim que é transformador, assim, realmente para mim fez uma diferença na vida, né? Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma. Como é que estão de tempo? Volviendo a Ulises, a Socio, que dice que él la elige no solo por la belleza, sino por la inteligencia y porque era una par con él, ¿no? Estamos a alguns minutos, faltam 10 minutos, né, para a gente encerrar nossa atividade. Vamos ver se mais alguém gostaria de comentar. Karin, tem uma pergunta. Oi, boa noite. Na verdade, é sobre a questão assim, da mulher, do desejo, e hoje em dia também muito relacionado à questão de mãe, né? Não querer ser mãe ou não querer seguir esse padrão já imposto e que vem sendo repetido e que é muito estigmatizado, né? Como se a mulher fosse para isso, para casar, ter filhos, tá, ok, quer estudar, quer trabalhar, mas ainda fica algo e que gera um estranhamento quando diz, não, eu não quero ser mãe, eu não tenho desejo de ser mãe, né? Sí. Bueno, porque eso parte de la idea de que a nosotras nos falta algo y tenemos que completarlo, ¿no? Sobre todo con la idea del hijo. Por eso ahora cuando vengan Leticia y Patricia a las jornadas van a profundizar sobre esto seguramente, han trabajado muchísimo sobre el tema, ¿no? La posibilidad de tener otros deseos y de realizarnos. Por supuesto, muchas mujeres también quieren ser mamás, pero eso no inhabilita, ¿no? a otras cuestiones que también son generadoras, ¿no? De apertura, de variedad, de riqueza. Y ya que mencionaron varios libros, Richelle, hay algunas escritoras francesas que escribieron. Annie Ernaux escribió sobre su experiencia de aborto en los años, creo que 40 o 50. Le llevó más de 20 años y todo un libro para elaborar esa situación que había sido para ella secreta, ¿no? Y hoy estoy con los nombres, El amante, Marguerite Duras, ¿no? Donde ella cuenta su enamoramiento y su pasión a los 15 años con este famoso amante de la China del Norte, ¿no? Que también eran temas para la época bastante tabú. O sea, creo que la literatura abre también todo un lugar para expresar los deseos de las mujeres. Y fíjense que muchas, a los comienzos, escribían con seudónimos de hombre. Las mismas hermanas Brontë, ¿no? Y tanto George Sand. Vamos ver. Mais alguém, Lisiane? Alguém também no teu privado também não? Tá. Hola Gleda, quiero saludar a Gleda Araújo que la veo ahí. Olá, começando conosco solamente a Renata e a Alejandra. Pena que porque donde vivo é uma hora menos. Então, essa confusão entrei muito tarde. Mas, pero me gostaria, pode falar algo? Sí, claro. Me chama a atenção uma coisa, Ali, talvez tu puedas dizer. Como tenho nietas pequeñas, ultimamente tenho visto cartoons. Sí. Por exemplo, a história de Moana, ou de outra que lá, a Princesa e o Sapo, mostra mulheres que não, as princesas que não querem mais encontrar um príncipe necessariamente. Pero estes desenhos mostram homens muito fracos. E então me pergunto se esta não é uma outra face de machismo, que para as mulheres serem
fuertes o poderem buscar sus caminos, sus deseos. Los hombres tienen que ser fracos. ¿Comprendes, Ale? Fraco, porque eu sei que em espanhol flaco é magro, é fraco, Sí. que não são pessoas... Fraco, que es frágil. Sí, sí, frágil. Frágil. Esto. Sí, sí. Bueno, no tengo una respuesta, pero es interesante pensarlo, ¿no? Porque cuando hablábamos también de los grupos minoritarios, en general, siempre son grupos que son bastante reactivos, ¿no? Tratan de afirmarse en sus derechos y entonces se expresan con una voz más fuerte. Y por otro lado, estos hombres que siempre se mostraron como tan fuertes, tal vez tengan ahora la posibilidad de mostrar ese costado un poco, no sé si más frágil o más humano, o, ¿no? En ese sentido. Não, sim, talvez mais humano, sim, pero homens muito frágeis. Claro. Que ou com problemas incluso de caráter, coisas desse tipo. Então, me parece que é uma outra face de machismo. Não sei, a mim me parece que não somente de ser humano, de ser alguém que tem qualidades e coisas que não são muito buenas, mas pero que é como se para as mulheres poderem se sentir fortes. Então, eu não sei, eu visto alguns e não me gostou muito. Isto não me gostou muito. Esta ideia. Não sei se mais alguém ha visto ou pensado sobre isto. No, yo no he visto la serie, no. Então, depois te envio de qual estou dizendo para que ver. Por favor. Na defesa dos homens, né, já que somos poucos aqui, todos silenciosos, né? Oi, Gleda, tudo bem? Fernando Kunzer, como é que vai? Oi, tudo bem. Não, o flaco, na verdade, é débil. É débil em espanhol. Sim, débil. É débil, não. E, bueno, nada mais que dizer que, bueno, eu cheguei também um pouco tarde, perdão, português. Cheguei tarde e o que eu assisti, gostei. Eu queria felicitar Horizontes, porque eu estou pensando que essas atividades prévias estão sendo muito, um termo antigo, muito alvissareiras, quer dizer, muito que dá vontade de ver, e realmente acho que eu escutei hoje aqui, realmente da quantidade de livros que se lê, se conhece, mas eu estou muito contente de estar aqui hoje participando, mais de ouvinte, esperando mesmo dia 4 e 5 de agosto, né? Desculpa, setembro. Setembro. Então, obrigado Maria Alejandra, e obrigado a Horizontes. Realmente, parabéns. Oi, Fernando, agora que eu vi que é você, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, pessoal, vamos agora nos minutos finais, né? Então, vamos só lembrar da jornada nos dias 4 e 5 de setembro, cenários femininos e masculinos, né, para o pessoal se inscrever, obviamente online. E também na quinta que vem, o projeto Quinta Psicanalítica, também como evento preparatório da jornada, vai ter, então, o assunto será Quando o Pai é Mãe, sobre a função materna, tá? Os convidados são a psicanalista Ana Melgaço, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e João Amaral, que é pediatra e psicoterapeuta psicanalítico de Fortaleza. Também inscrições via Simpla. E, como nós, né, todos aqui tivemos uma noite com bastante assuntos inesgotáveis também, né? Eu não te conhecia, gostei muito, acho que é um assunto que para nós, assim como mulheres e psicoterapeutas inseridas também numa sociedade e influenciadas por ela, né, em relação à nossa própria sexualidade,
a nossa capacidade de pensar também pode estar contaminada também para poder ajudar os nossos pacientes também a terem mais autonomia em relação ao seu desejo. Então, como também é importante a gente poder pensar sobre a nosso próprio desejo e nossa própria sexualidade, né, como mulheres psicanalistas, né? E agradecer, então, a oportunidade de coordenar o evento, né, que para mim está sendo uma novidade. E, então, deixa eu ver como é que estamos de tempo, chamar todos para a semana que vem continuarmos as nossas atividades. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Renata também, para a gente poder dar um fechamento. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Maria Alejandra e como tu também disseste, Richelle, também te agradecer. Muito obrigada, acho que tu tem sido uma grande parceira, né? E acho que assim, as colaborações com os livros, com os comentários foram muito ricas hoje também. Né? A Natália, Kimberly e Lisiane, que fazem, né, todo o suporte do evento, mais uma vez a todos presentes, e dizer realmente que eu acho que é um tema que não se esgota de forma alguma, né? Temos aí muito a pensar. Dizer que já que todo mundo mostrou o livro, a Maria Alejandra tem um capítulo nesse livro que até a gente está estudando no grupo que eu coordeno sobre parentalidade, que é, né, falando sobre reprodução assistida. Quem quiser, eu tenho o meu exemplar, posso mandar o capítulo. Enfim, agradecer mais uma vez mesmo a Maria Alejandra. Vamos, em outro momento, quem sabe, seguir conversando um pouco mais sobre os desejos das mulheres, né? Muito obrigada mesmo. No, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por traer estos temas tan de actualidad y sobre los que tenemos muchísimo para construir. Así que, bueno, mucho éxito en las jornadas y muchas gracias nuevamente por la invitación. Fue un placer. Hasta la próxima. Até a próxima, pessoal.